Bienvenidos a una presentación más de la editorial Gedisa en la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Es un gusto para nosotros presentar estos libros, algunos de ellos que han tenido que esperar demasiado tiempo por el enorme paréntesis de la pandemia. No es este el caso, aunque ciertamente no ha tenido la visibilidad que hubiéramos deseado en temporada normal presencial. Nos acompaña desde Monterrey Juan Sordo, que es coeditor junto con Juan Antonio Doncel de la Colina de este libro, Jóvenes Indígenas Urbanos, Educación e Identidad, que es un libro colectivo justamente sobre es un estudio justamente sobre la situación de los jóvenes indígenas en un contexto urbano mayor, es decir, este libro forma parte, nos platicará Juan, de un proyecto mayor que se dividió en dos libros para este caso y que hubieran sido un poco más, pero al menos hasta ahorita van estos dos libros. Y el otro libro es concretamente sobre la inserción de los jóvenes indígenas en contextos académicos. Ya nos platicará, es Jóvenes Indígenas Urbanos, Educación e Identidad. Juan, bienvenido. Muchas gracias, Luis. Un gusto Oye, poder estar pues, acá platicando del libro. excelente, excelente. Pues la primera pregunta es obligada. ¿Cuál es el proyecto de este libro? ¿Cómo surgió? Digamos, estas investigaciones forman parte de una inercia académica y de investigación. Platícanos un poco cómo surge este libro. Sí, claro, es uno de dos libros y de varios otros productos académicos de investigación que derivan de un proyecto de investigación de ciencia básica financiado por el CONACYT, el fondo CEP-CONACYT, que estudió durante varios años el proceso de inserción socioeducativa de jóvenes indígenas, la mayoría de ellos migrantes, al área metropolitana de Monterrey y que accedieron o estaban en ese momento cursando ya sea la educación media superior o la educación superior, ¿no? Niveles educativos que no es común o que en muchos casos pues son los primeros dentro de la familia o de los pocos dentro de la familia que acceden a estos niveles, ¿no? Y bueno, fue un proyecto que tuvo varios ejes de trabajo. Digamos, analizamos especialmente las implicaciones que este acceso a la educación media superior y superior tenía en la reconfiguración identitaria de estos jóvenes. Y se estudió desde varios ejes. Uno de ellos es precisamente el de educación, que lo estudiamos ligado con el espacio laboral, ¿no? Y es este libro el que recoge pues, buena parte de los resultados de ese proyecto de investigación en ese eje. Y está conformado por ocho estudios, ocho capítulos de distintos autores. ¿Cómo construyeron, cómo está estructurado el libro? Y digamos, ¿cuál fue la idea de ustedes al convocar a estas visiones, a estos distintos investigadores? Y cuál es el conjunto, cuál es el panorama que se puede construir a través de estos capítulos? Sí, bueno, ligándolo con la pregunta anterior, el proyecto estuvo dirigido desde el Centro de Estudios Interculturales del Noreste de la Universidad Regiomontana, dirigido por el doctor Juan Antonio Doncel. Y la mayor parte de los autores de capítulo en este libro fuimos investigadores asociados al proyecto dentro del Centro de Estudios Interculturales o becarios de maestría del proyecto que realizaron su trabajo de tesis en alguna de las, digamos, ligado a alguno de los objetivos principales del proyecto. Entonces, digamos que ese es el núcleo del que surgen estos capítulos, pero también en el camino, pues estuvimos como nos tratamos generalmente de hacer, ¿no? Con un proyecto como este, de estar en diálogo con colegas que estudian pues temas cercanos, que estudian los mismos temas desde otras instituciones, entonces están incluidos también, digamos, en este diálogo realizamos en algún momento algunos encuentros, un simposium, y están incluidos por ello un capítulo justamente de un doctor. En ese momento estaba haciendo su tesis de doctorado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia,
Y está también incluido el trabajo de una colega de la Universidad de Monterrey, que ella venía estudiando el tema de la consulta popular en contextos de derechos indígenas. Y bueno, esto nos permitió generar, o al menos desde nuestra perspectiva, ya el lector tendrá su mejor opinión, generar un panorama, en primer lugar, amplio, contextualizar, abrir el libro contextualizando desde la visión del derecho a la educación intercultural, en un capítulo que escribe la doctora Diana Espino, también ligada al Centro de Estudios Interculturales del Noreste, y un tema sobre la consulta popular en temas de derechos indígenas, que, digamos, pues tiene su recorrido, pero todavía mucho, como bien señala la doctora Claire Wright, que es quien lo describe, pues mucho por mejorarse y por asegurar que cumpla sus objetivos, ¿no? El tema de la consulta popular. Y a partir de ahí hacemos un recorrido que podría simular, ¿no?, el recorrido de vida que representa para estos jóvenes que pertenecen a familias de origen indígena, su proceso migratorio y su proceso que generalmente no es sencillo, no es como quizás para pues otros sectores de la población, que ir a la escuela media superior está casi garantizado, ¿no? Más ahora que es obligatorio, con sus matices, ¿no? Y con sus problemas particulares, ¿no? De alta deserción que tenemos, y mucho menos el acceder a la universidad, ¿no? Entonces, de alguna manera en el libro buscamos, con los temas que se abordan en los capítulos y la secuencia en la que se van presentando, de alguna forma recuperar esos distintos momentos, ¿no?, de la llegada a la ciudad, el acceso a estos dos niveles educativos, las implicaciones, ¿no?, y, como decía, identitarias, que era una de las preocupaciones principales del proyecto y que está muy reflejado en el libro, y finalmente cerrarlo con un capítulo que habla con, digamos, el proyecto o las posibilidades de retorno a las comunidades de origen, ¿no?, que si bien no está presente en todos estos jóvenes, hay una gran diversidad de trayectorias, de proyectos futuros, pero es una de las principales constantes, al menos la idea de la posibilidad del retorno, ya sea permanente a las comunidades de origen o temporal, en busca de retribuir también, digamos, que su formación académica pueda contribuir a la mejora de las condiciones de vida en sus propias comunidades de origen, y se cierra pues con este capítulo que aborda todas las ambigüedades y todas las tensiones que aparecen, ¿no?, en torno a ese proyecto de retorno. El libro menciona las palabras identidad e indígena, y sabemos que el término indígena es problemático. Y, y acabas de mencionar que ustedes miran hacia las personas de familias de origen indígena, es decir, la identidad y la adscripción de cada persona es voluntaria, es decir, ustedes miran a los indígenas como aquellas personas que se asumen como indígenas. ¿Cómo definir esto por un lado? Y por el otro está el asunto de lo urbano. Es decir, lo urbano es cada vez mayoritario en el territorio nacional, y sin embargo, también hay dentro de ciertas ciudades, hay zonas que todavía se definen o se asumen como pueblos, ¿no? Entonces, y hay incluso colonias, barrios, etcétera, que están dejados de la mano de Dios y que no tienen ni agua potable, terracería, etcétera, etcétera, que son, no acaban de ser urbanizados completamente, y al mismo tiempo mantienen tradiciones, fiestas, etcétera, populares, propias de las comunidades no urbanas, digamos. ¿Cómo hicieron todos ustedes? ¿Cómo plantearon esta problematización de todas estas concepciones? Sí, por un lado, señalas algo muy relevante, y que todos los ¿no?, investigadores o toda la gente cercana en el mundo académico a los temas indígenas, pues
pues conoce, ¿no? No necesariamente está de acuerdo en cómo abordarlo, pero sabemos que es un tema, ¿no? O un problema, ¿no? Cómo definir o quién es indígena y quién no. En primer lugar, pues es un concepto homogeneizador, ¿no? De una diversidad de decenas de grupos étnicos o lingüísticos diferentes, y que si bien en la zona metropolitana de Monterrey son pues migrantes que provienen de otros estados, la cuestión de los nativos, grupos nativos locales es también un tema de controversia, ¿no? Aunque generalmente se asume que han desaparecido, ¿no? Pero vaya, desde este enfoque en general pues son provenientes de grupos étnicos originarios de otras regiones del país, pero están presentes de más de 50 grupos étnicos en este espacio, ¿no? Entonces, primero aclarando que es un tema homogeneizador, digamos, un concepto que puede esconder una gran diversidad de orígenes, y básicamente tuvimos podríamos decir que dos definiciones operativas diferentes, ¿no? Comienzo con la que probablemente sea más sencilla, que es la del nivel superior, y bueno, esto también permitirá compartirles algo de los hallazgos, ¿no? En el nivel superior encontramos que es amplio, aunque no sea total, ¿no? La autoadscripción como indígenas de una gran parte de los jóvenes que llegan a este nivel, en gran medida porque la misma experiencia universitaria, sobre todo de ciertas carreras, ¿no? Ciertas vocaciones ligadas al derecho, a las ciencias sociales, a las humanidades, les permiten comprender que los procesos de ocultamiento que vivieron previamente, ¿no? Cuando eran más jóvenes, o que vivieron de manera más fuerte sus padres, sus abuelos, ¿no? Ocultar su lengua, su origen étnico, pues los comprenden mejor y entienden que son producto de la discriminación, de condiciones estructurales desventajosas para ellos, y logran en muchos casos, y fue el caso de muchos de las personas que nos dieron entrevistas, ¿no? Que participaron en focus groups, que fueron algunas de las herramientas metodológicas utilizadas. Entonces ellos asumen con orgullo, incluso tienen acciones de reivindicación de su origen étnico, ¿no? Entonces, en el caso de los estudiantes o los egresados de educación superior, básicamente fue la autoadscripción, ¿no? El criterio de definición. En el caso de la educación media superior fue mucho más complicado, porque por el mismo momento del desarrollo en el que se encuentran, con todas las tensiones que implica, con la enorme presión de los pares, ¿no? Que se vive en ese periodo, y con pues el agregado, ¿no? De que estamos en una zona metropolitana que, como decía, se asume como sin pueblos nativos, ¿no? Sin grupos de población nativa, y con fuertes, digo, si hay discriminación étnica en todo México, pues tiene ciertos tonos, ¿no? Particulares, ¿no? En esta región. Entonces, en ese nivel, en las preparatorias sí era muy complicado encontrar jóvenes que se autoadscribieran como indígenas. En ese caso fue un proceso metodológicamente más largo, ¿no? El que tuvimos que utilizar para llegar a poder tener alguna información que nos permitiera comparar la situación de los jóvenes, que en este caso era que provenieran de familias en donde hubiera, digamos, algún hablante de lengua indígena, ¿no? Y aún así era complicado, digamos, no podíamos llegar y preguntar quién tiene familiares que hablen alguna lengua indígena. Entonces hubo un proceso que, si consideras adecuado, pues podríamos andar más, pero de varias etapas en las que el equipo de investigación o parte del equipo de investigación se fue acercando, fue haciendo presencia, siempre desde, digamos, hablando de lo que estamos haciendo, el proyecto de investigación que se estaba realizando, y desde un enfoque de educación intercultural. Y a partir de ahí, de conocer, trabajamos principalmente en un plantel del CONALEP, acá en el estado, justamente en una de las zonas del área metropolitana, digamos, más periféricas, pero en todos los casos, digamos, no hay acá pueblos como tales, ¿no? Como pueden existir dentro de la Ciudad de México o en otras grandes ciudades del país, ¿no? Aquí
Sí hay asentamientos, de hecho, cerca de Seconalep hay un asentamiento, una colonia a donde han llegado familias indígenas durante ya varios años provenientes de la misma región de Oaxaca, ¿no? Entonces por eso ese interés. Y fue eso, digamos, es el criterio para incluirlos dentro del estudio, ¿no? Que en sus familias existieran en la familia, digamos, padres, abuelos, algún hablante de una lengua indígena, ¿no? Juan, nos queda poco tiempo. Quisiera que también nos platicaras un poco, me hubiera gustado más ahondar en todos estos temas, pero al menos que ahondes un poco en el camino de regreso, educación e identidad. La educación estuvo pensada durante mucho tiempo justamente para homogeneizar, digamos, los comportamientos y para que los ciudadanos olvidaran sus orígenes y fueran nada más mexicanos. En este caso, en la actualidad, en niveles universitarios y con una conciencia mayor de las identidades que ya están cruzadas por múltiples, pues sí, por múltiples identidades. ¿Cómo ocurre al momento de regresar estos jóvenes a sus comunidades de origen, sobre todo en el caso de aquellos que, por ejemplo, estos que mencionas de Oaxaca, cuando regresan a comunidades de regiones tan lejanas? ¿Cómo ocurre? ¿Sí lo abordaron también? ¿Lo alcanzan a vislumbrar en estos estudios? Sí, como decía, pues hay una diversidad de perspectivas. Es común el deseo del regreso, como decía, aunque no fuera permanente, pero bueno, en muchos casos las familias ya han formado sus propias comunidades en el área metropolitana o son ya una segunda, tercera generación de migrantes, ¿no? Sigue presente en el contexto de la zona metropolitana de Monterrey una educación a nivel superior homogeneizadora. Solo tenemos educación intercultural a nivel primaria, un proyecto bueno, es un esfuerzo muy loable, pero con bastantes limitaciones, pero en el nivel superior es una educación completamente, digamos, sin atender la diversidad étnica, ¿no? Entonces eso obviamente genera un conflicto porque va por un lado, digamos, como todo el proceso de reivindicación étnica que está más bien ligado a asociaciones civiles, en algunas ocasiones dentro del contexto universitario, pero más bien por fuera de ese espacio, y la educación pues no es sensible o no tiene en cuenta, digamos, la diversidad de orígenes, de saberes, o incluso un problema serio, ¿no? Que en muchos casos, aunque hablen el español, no es su lengua materna, ¿no? Y eso debería tener un tratamiento diferente. Entonces, el regreso, en pocas palabras, es muy complicado, muy pocas veces ocurre, ya sea regresar a vivir o poder regresar a echar a andar proyectos, ¿no? Que son algunas también de las intenciones de algunos de los jóvenes, pero sí genera un choque normalmente pues con los saberes, con las autoridades locales, con los ascendientes, ¿no? Con los padres, con los abuelos. Hay un conflicto en donde pues se considera o se puede considerar que el joven que tiene estudios universitarios, digamos, desprecia o se aleja de la cultura originaria y busca imponer, ¿no? Digamos, como nuevas formas de pensar, nuevos conocimientos. Y creemos que en ese punto, digo, es simplificando, ¿no? Un poco las distintas experiencias, pero creemos que es un punto pues que dentro de los hallazgos, por un lado, digamos, a nivel individual, a nivel familiar, pues es una tensión que deberá abordarse porque cada vez son más los jóvenes que están en esta situación. Y a nivel del sistema educativo, pues tendrá que tenerse en cuenta, ¿no? Porque las universidades interculturales y los programas, digamos, étnicamente sensibles, pues están localizados normalmente en regiones del país en donde existen estos pueblos o donde hay población originaria indígena muy concentrada, pero hay o empiezan a surgir ciudades como Monterrey o tengo entendido ciudades en Baja California, ¿no? En donde hay una migración muy intensa y no existen esta oferta, ¿no? Educativa que pretende ser étnicamente sensible, ¿no? Entonces tenemos como, por decir así, si se me permite la palabra, ¿no? Un drama a nivel familiar o a nivel personal, pero también una necesidad desde el sistema educativo de atender esta nueva realidad, ¿no?
Híjole, la cantidad de temas que de verdad se quedan, por ejemplo, la intervención de los jóvenes indígenas en la cultura, incluso su presencia estéticamente de ciertas agrupaciones, etcétera. Yo recuerdo aquí en la Ciudad de México hace años, cuando aparecieron los que después alguien denominó Cholomazaguas Scatopunks alrededor del centro de la Ciudad de México, que cambiaban el panorama absolutamente, ¿no? Y con sus propias manifestaciones, su música, etcétera, ¿no? Es interesantísimo. Por ahí hay una película que salió hace no mucho, Ya no estoy aquí, que justamente habla un poco de esto, ¿no? Y de la migración, por supuesto. Juan, ya no tenemos más tiempo. Muchas gracias por esta brevísima presentación. Buscaremos otro espacio. Por ahí ya ha habido otras presentaciones, todavía virtuales, por supuesto. Búsquenlas, por favor. Son desde otras perspectivas. Una que estuvo en la Feria del Libro de León. Búsquenla en los sitios, en los Facebooks de la Feria del Libro y del Instituto de Cultura de León, Guanajuato. Muchas gracias, Juan, y A ti, Luis. recuerden que este libro lo encuentran en librerías y en el portal, en la tienda virtual de GEDISA, Jóvenes Indígenas Urbanos, Educación e Identidad, un libro colectivo editado por Juan Antonio Doncel y Juan Sordo. Muchas gracias, Juan. A ti, un gusto compartir con ustedes. Gobierno de México.